buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de A la Vista. Soy Amalia Escarza y junto a Florencia Ibáñez estamos felices de estar otra vez con ustedes. Otra tarde para hablar de tus ojos, Florencia. Ay, sí, Amalia, temas muy interesantes y de los que se habla comúnmente y poco se sabe. Por ejemplo, el ojo seco, ¿no? Así es, así es. Y que tanto nos preguntan sobre ojo seco. Claro que sí, vamos a estar hablando. ¿Te parece que vayamos a recibir a nuestro primer invitado? Vamos directamente. Y hoy, Florencia, para hablar de ojo seco, tenemos un invitado de lujo, al doctor Federico Cremona. Federico, bienvenido al Piso de A la Vista. Bueno, muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. Federico, déjame que le cuente a nuestros televidentes, Flor, es médico oftalmólogo, especialista en córnea, es jefe de la sección córnea del Hospital de Clínicas José de San Martín, es docente adscrito a la primera cátedra de oftalmología de la Universidad de Buenos Aires, es autor de numerosos trabajos científicos nacionales, internacionales, miembro de sociedades, ya sea en nuestro país como en el exterior. Pero por encima de este maravilloso currículum de un médico tan joven, Federico es parte de la saga de la oftalmología. Ah, sí. Es hijo y nieto de médicos oftalmólogos. Qué maravilla, cómo se da esto del ADN en la familia, la oftalmología. Así parece. Yo no tuve el gusto de conocerlo a su abuelo, Alberto Cremona, el doctor Alberto Cremona, pero sí a su papá, el doctor Gustavo Cremona, y todo aquel que conoció a Gustavo no se lo olvida jamás. Así que bienvenido, Fede, otra vez. Y para empezar, ¿qué es el ojo seco? El ojo seco, y es una patología muy frecuente, bien dijeron ustedes cuando empezaron, poco diagnosticada e infradiagnosticada para nosotros y que afecta mucho el día cotidiano de cada una de las personas, ya sean jóvenes, grandes, niños, en la actualidad. ¿Cómo se detecta el ojo seco? ¿Es esa sensación que tenemos de que justamente falta agüita y nos queremos refregar un poco? Exacto, esa es la primera sintomatología. Nosotros tenemos que diferenciar, hay dos tipos diferentes de ese ojo seco. Uno puede ser el que no segregas lágrimas y otro que es por evaporación, o sea que no podés conservar esas lágrimas. Esa sintomatología que vos dijiste, lo que nosotros tenemos que oír y poder después dar un tratamiento apropiado para que el paciente pueda mejorar. ¿Y cuándo pensamos en ir a hacernos ver para esto? ¿Cuando esto es recurrente? ¿Cómo se diagnostica esto en una simple visita al oftalmólogo? Sí, incluso hay gente que por ahí no lo vive ¿sí? en el día a día, pero por ahí con ciertas acciones o en determinados momentos le puede ocurrir esto del ojo seco, o como nos llamamos los oftalmólogos, trastorno de superficie. La consulta lo podemos detectar nosotros sin que el paciente incluso se dé cuenta, pero por lo general es el que el paciente recurre al médico. ¿Por qué? Porque ya probó una infinidad de tratamientos y no está llegando a un buen resultado. Es cierto. Y antes veíamos ojos secos solamente en adultos, pero ahora vemos muchos chicos con ojos secos, ¿no, Hoy Federico? con el advenimiento de la tecnología está apareciendo un grupo etario que antes no estaba dentro de esto, ¿sí? Que son los niños. El uso de tablets y todo eso está haciendo que los chicos, puede ser por la disminución del ritmo del parpadeo y todo, estén teniendo trastornos de superficie. No obstante, ellos siguen siendo el grupo de mayor importancia, son por lo general mujeres mayores, ¿sí? De 55 años. Claro, es decir que, por ejemplo, ya nos has dado un dato que yo desconocía, el parpadear poco hace que justamente seamos propensos a tener ojo seco. Eso es una de las... Lo que pasa es que todas nuestras actividades hoy en día están relacionadas a una computadora, a una tablet, entonces vos estás más concentrado y por ahí no estás parpadeando lo suficiente. Ese es uno de los menores tal vez, pero influye, ¿sí? Y más que nada medicación, el medio ambiente, nuestros hábitos, o sea, cuentan mucho en esto. Acá estamos viendo una foto de un ojo rojo. Exacto. Es un síntoma, ¿no? El ojo rojo es uno de los síntomas, o sea, es una de las primeras venidas. Si ustedes ven ahí, es una mujer, supongo, ¿sí? Que está maquillada, entonces eso también, las mujeres, o sea, no tienen que perder lo que más les gustan hacer, por ahí en este caso maquillarse, sí, pero tienen que ser muy prolijas en la higiene. Sacarse el maquillaje,
hacer una limpieza profusa, que no quede nada, porque eso puede tapar unas glandulitas que están en el borde de los párpados y eso produce que esa lágrima pueda ser inestable. O sea, no tienen un aceite que mandan esas glandulitas, entonces se evapora y empiezan a sentir. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a cambiar el rímel, empiezan a cambiar los productos sin ir primero a un oftalmólogo que les diga qué es lo que tienen que hacer. Qué interesante para todas nosotras. Entender que sacarnos el maquillaje no solo es para preservar bien la piel, sino por una cuestión de salud. De cuidar los ojos. Los ojos. Qué bárbaro. Y también hemos observado muchas personas que lagrimean constantemente y que piensan que porque están continuamente con los ojos llorosos no los tienen secos, ¿no? Exacto, eso es lo que te dicen. Pero doctor, yo tengo lágrimas, o sea, le puedo llenar 2 baldes si quieren. Claro, y sí, no es tan así, en verdad es que estás teniendo... digamos, acá hay un círculo, o sea, tu organismo empieza a censar que te faltan lágrimas, entonces te manda más lágrimas, pero son lágrimas que no están cumpliendo su función, sino las que no auténticas, están, digamos, claro, por decirlo de una manera. Entonces es como que puede tener una catarata, pero así todo tiene ese trastorno de superficie. Claro, sí, tenemos preguntas. Tengo los ojos llorosos siempre, ¿por qué me indicaron colocar gotas de lágrimas artificiales? Mira, Bueno, justo. esa es la primera medida. Por ahí hay veces que esto lo que sucede es en una farmacia le dice, bueno, te llora, ponete más lágrimas. En verdad nosotros tenemos que identificar qué es lo que le está quejando a ese paciente para ver si es lo indicado colocar una lágrima artificial o primero tenemos que desinflamar el ojo. O sea, para que funcione esas lágrimas artificiales, los ojos tienen que estar desinflamados. Y es ahí cuando aparece otro de los medicamentos que usamos, que es un corticoide. Primero se desinflama y después se mantiene tal vez con una lágrima artificial. Ah, qué bárbaro. Y la lágrima es importante que la recete el oftalmólogo, porque hay lágrimas que vienen con descongestivos, ¿no? Exactamente. Que secan más el ojo. Entonces, la primera foto que vimos, o sea, por ahí el ojo se le pone blanco, pero sigue teniendo la sintomatología. Perfecto. Qué interesante esto, mira. Sí. Otra pregunta de los televidentes. Hace 6 meses me hicieron luz pulsada para el ojo seco. Sigo sin necesidad de ponerme gotas. ¿Cuándo debo repetir el tratamiento? ¿Por qué no explicamos mejor qué es la luz pulsada? Claro, exactamente. Ahora aparecieron para este trastorno de superficie, como hay una población enorme que lo tiene, un montón de tecnologías aplicadas a la medicina. La luz pulsada, ¿sí? Es uno de esos tratamientos que sirve para mejorar. O sea, no es un láser, es como si fuera un láser, ¿sí? La longitud de onda es diferente. Lo que hace es producir una mejora en eso es lo que hablábamos antes, por ejemplo, en las glándulas esas. Entonces, no es que por ahí tenga que repetir continuamente el tratamiento, eso lo tiene que ir evaluando, ¿sí?, el oftalmólogo. Pero sí, cuando nosotros lo indicamos, ¿sí?, hay que hacer un esquema. Uno no le tiene que decir al paciente, te hago una aplicación y ya está, porque por ahí empieza a tener la mejoría a la segunda, tercera aplicación y hasta la cuarta. Qué bárbaro. Hay diferentes esquemas. Ajá. Pensaba si, ¿qué es lo peor que a uno le puede pasar si tuviera, digamos, un ojo seco que está en riesgo? ¿Qué es lo peor que uno puede pasar? No, pueden haber ojos secos que pueden ser sumamente gravísimos. Cuando uno tiene alguna enfermedad inmunológica, reumatológica, puede llegar hasta la perforación o, digamos, infecciones que pueden llegar hasta la pérdida del órgano. O sea, si uno lo agarra a tiempo, puede evitar todas esas soluciones y nosotros ser los diagnosticadores de eventuales patologías que pueden llegar a ser más graves. Y otra pregunta con respecto a lo que es tecnología aplicada a la superficie ocular. ¿Ese tipo de tratamientos se hacen solamente en la parte privada o también lo podemos ver en hospitales públicos? Sí, gracias a Dios, por ejemplo, en mi hospital nos costó, nos ayudaron, o sea, y también lo podemos hacer en el ambiente público. Yo estoy en el Hospital de Clínicas. La verdad que estamos empezando, ya tenemos unos cuantos tratamientos, nos está yendo muy bien, o sea, esto no es para un determinado grupo de personas, sino que es para todos. Como decíamos antes, es tecnología aplicada para la mejora de nuestros pacientes. Qué bueno. Y cómo, lo que hablabas de las cuestiones externas, el clima, por ejemplo, ¿qué es lo que lo favorece? Esos climas secos, el calor, lo que sea en la casa, estar demasiado tiempo con la estufa. Exactamente, bien lo dijiste. Puede ser pequeños detalles que por ahí a no todos nos influyen. Les pongo un ejemplo. Una persona, un gerente que trabaja en un banco que le está dando el aire acondicionado de lleno, tanto en invierno como en verano. O sea, puede ser, por más que sea
un hombre joven puede sufrir un trastorno de superficie. Cuando viajamos en un auto, en un avión, ni que hablar, o sea, en todo momento podemos ir sufriendo y también tenemos que ir viendo cómo tratarlo. Yo a mis pacientes por ahí que suben un avión, primero le hago un tratamiento y después le digo que durante el vuelo también lo vayan tratando, porque no hay nada peor que por ahí. Claro. Si te vas de viaje para disfrutarlo, bajarte del avión y ya tenés las córneas lastimadas y con eso empezás a ver borroso y lo sufren mucho. Claro. Aplicarse gotas durante el vuelo. Durante el vuelo. Y aparte de las gotas que podemos comprar en las farmacias, ¿qué otras gotas hay para los pacientes que sufren ojo seco? Aquellos que no toleran los conservantes, por ejemplo. Por ejemplo, hay gotas sin conservantes, acá cuestan un poco conseguirlas, pero se pueden conseguir. También nosotros tenemos unidosis que anda muy bien y ahí aparecen otro tipo de medicaciones como pueden ser la ciclosporina, hay más medicaciones a tratar. La verdad que esto, gracias a Dios, hay un montón de tratamientos hoy en día disponibles, hay que saber ubicar a cada uno de esos pacientes para ir mejorando y darle el tratamiento adecuado. Hay veces que pacientes funcionan con un determinado tipo de tratamiento y otros pacientes que no. Entonces, por ahí hay un poquito de prueba y error donde nosotros tenemos que ir probando. O sea, a los pacientes lo que más le pedimos es que nos den un poquito de tiempo para poder resolverlo. Qué gran tema, para estudiar cada caso Qué en gran particular. tema. Pienso en los que manejan todo el día, pienso en el señor que está en un taxi o en la persona que trabaja en auto. También el aire a cada rato y tantas horas fijando la vista, hay que hacerse un chequeíto, no viene Más mal. que nada, como bien dijeron, un poquito guiándose por la sintomatología, viene bien hacerse un chequeo y tratar de solucionarlo para que estén un poquito mejor. Ahí está, Sí, es muy importante la consulta al oftalmólogo 1 o 2 veces por año y ahí el oftalmólogo te pregunta toda la sintomatología que vos tengas y en base a eso te puede hacer unos tests en particular para examinar el ojo seco. Buenísimo, Exactamente. muy bueno. Muchísimas gracias, Federico, por ustedes, estar con muchas nosotros. Muchas gracias por explicarnos todo así tan al detalle. Súper claro, sí. Sí, yo tuve el gusto de compartir varios cursos y congresos con Federico y es un placer escucharlo dar clases, pero ya más científico, ¿no? Claro, a un La nivel verdad, acá porque realmente nos habla a mí, a la teleaudiencia, que vamos aprendiendo todos los martes y mucho, así que gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. muchas gracias por venir. Gracias. Vamos a una tanda y enseguida volvemos con el segundo bloque de A la Vista. Bienvenidos al segundo bloque de A la Vista y hoy, Florencia, vamos a hablar de un tema sumamente interesante, que es el ojo seco, pero desde el punto de vista de la mujer que padece ojo seco, que es el mayor porcentaje por trastornos hormonales. Ah, mira, no sabía. Sí, y para eso hemos invitado a la doctora Marta Ferreira. Bienvenida, Marta, al piso de A la Vista. Bienvenida, Marta. Muchas gracias a ustedes por invitarme. No, felices de tenerte, porque Marta es médica, especialista en ginecología y obstetricia, también en medicina legal, y es miembro plenario de SOGIVA, de la Sociedad de Ginecología de Buenos Aires. Así que es un placer poder compartir con vos este tema que es tan interesante, la menopausia y el ojo seco. La menopausia y el ojo seco, que es un tema que en realidad es un poco subdiagnosticado, porque en líneas generales el ginecólogo no pregunta sobre ojo seco. Ah, claro, ¿no? es cierto. Creo que es uno de los factores, te diría, una de las cosas más frecuentes dentro de la sintomatología climatérica y que por ahí pasa totalmente inadvertido. A veces consultan porque, bueno, dicen, no, fui al oftalmólogo y me siento mal y no sé qué es lo que me pasa. Y en realidad muchas veces no se correlaciona qué vínculo puede haber entre las hormonas y las secreciones, sobre todo en la superficie ocular, ¿no es cierto? Y tiene mucho que ver. Federico creo que mencionó anteriormente que había 2 tipos de ojo seco. Generalmente el déficit hormonal actúa sobre la glándula que produce una secreción más sebácea que impide que la lágrima, su componente acuoso, se evapore más rápidamente. Claro. Entonces es una disfunción de esas glándulas que nosotros tenemos en el espesor del ojo, digamos, que son las glándulas de Meibomian, que cuando no llega el estímulo hormonal sobre un receptor, no se produce
esa función de liberar esa grasa. Es como si ustedes fueran a una casa, ¿no? Sí. Sí. Tocan el timbre. El que va a la casa es la hormona, que en ese caso hay menos. Sí. Toca el timbre, que es el receptor, Sí. y ese receptor, en teoría, si ustedes tocan un timbre en una casa, si hay alguien en la casa, Sí, claro. las va a salir a recibir. Sí. Ese que las sale a recibir es el lípido. Ah, ¿No? entiendo. Entonces, si yo no tengo quien toque el timbre, no lo toca con intensidad, tampoco va a haber llamado y tampoco va a haber producción de eso. Eso Claro. es básicamente lo que pasa. Se ha visto que hay distintas partes del ojo que tienen esa especie de timbres para las hormonas, cosa que antes no se sabía. Claro. Y sí se sabe que está presente en el humor acuoso, en el cuerpo ciliar, en el cristalino, en la retina también. Ah, mira Y vos. una de esas glándulas también es las glándulas lagrimales y las glándulas de las que producen secreción Las glándulas de sebácea. meibomio. Exacto. Claro. Sí. Qué Y bárbaro, también los anticonceptivos hacen que los ojos se sequen, ¿no es Sí, cierto? también. Algunos. Sí, algunos, pero sobre todo cuando se asocia con lentes de contacto. Ajá. Eso es sobre todo en pacientes jóvenes. Sí. Actualmente, como las hormonas se parecen cada vez más a los que son nuestras hormonas funcionales, esto hace que las dosis que nosotros usamos sean de muy baja dosificación. Entonces, en realidad estaríamos en esta relación que decimos nosotros de la persona que va y toca el timbre pocas veces, Entiendo. porque es muy baja la cantidad de hormona, ¿no es Claro, cierto? claro. Generalmente está más asociado con el uso de lentes de contacto. Sí, es mucho más frecuente. ¿Y hay algún cambio que nosotros podemos hacer en nuestra alimentación, en nuestra actividad física, en algo como para retrasar un poco la menopausia y todos sus efectos colaterales? Claro. No sé si para retrasarla, pero uno puede mejorarla, ¿no? De alguna manera. Una de las cosas que yo creo que son como pilares fundamentales en cuanto al cuidado del climaterio en general y de la menopausia en particular, ¿no es cierto? Porque el climaterio es como todo el proceso Claro. que lleva a la mujer de tener función reproductiva a no tenerla más. Y la menopausia habla desde el momento de la última menstruación, el año posterior. Si transcurrió un año, decimos que una paciente está en menopausia. Pero bueno, el tema del ejercicio físico. No existe hoy por hoy mujer menopáusica que debiera estar quieta. No importa si lo hace todos los días, o sea, sí es fundamental que por lo menos la Organización Mundial de la Salud indica que por lo menos media hora todos los días de la semana o 5 días de la semana deberían hacer actividad física. A veces por distintos motivos, porque todos trabajamos, todos tenemos nuestras obligaciones. Claro. Es difícil a veces tener esa media hora todos los días, pero si de pronto asociamos 2 veces por semana o 3 veces por semana 50 minutos, Claro. está todo bien. Y lo que es importante también es tratar de buscar una actividad que nos guste, porque si no nos Claro. gusta, después no lo vamos a No la hacer. hacemos, No tenemos constancia. Caminar, por ejemplo. Caminar simplemente es un ejercicio aeróbico que es excelente. Nadar, andar en bicicleta. Se trata de que no hagas ejercicios que sean de alto impacto, o sea, de rebote. Pero esto no significa que hagas cosas que de pronto son con baja exigencia. Hoy actualmente el entrenamiento funcional se hace mucho y es una cosa que genera mucha actividad Claro. y mejora mucho todo lo que es la fuerza muscular. O sea, lo que se llama la sarcolepsia, que es cuando el músculo se empieza a degradar, digamos, de alguna manera, empieza a los 40 años, Ya no empieza empieza. a los 60. Claro. Mirá vos, claro. Y por otro lado, lo que tampoco se sabe es que generalmente hay una alta preocupación por el tema óseo, Sí. pero no sabemos que el hueso depende del músculo Claro. para estar bien. Entonces, la fuerza muscular es fundamental por varias razones, pero una de las razones es para mantener la salud ósea y también para poder tener, digamos, menos predisposición a las caídas y faltas claro. de equilibrio, ¿no es cierto? Claro. Es fundamental. Sí, y todo ese universo de la famosa sequedad de piel, se seca la Claro. boca, hay toda una falta como de... Claro, porque eso tiene que ver con la lubricación a nivel de todos los que son los epitelios y las mucosas y semimucosas del organismo, que tiene repercusión a todo nivel. Bueno, una de ellas es la superficie ocular, ¿no? Claro, claro. Pero es a nivel de todo el cuerpo, de todo el cuerpo, y es nuevamente lo que les expliqué antes, como
el que va a tocar el timbre toca pocas veces, el efecto esperado no se da. Claro. ¿Entendés? Entonces eso hace que de pronto todo lo que es la nutrición, la humedad, la secreción que la hormona produce esté ausente. ¿no? ¿Y las terapias hormonales, Marta, las terapias de sustitución, son buenas, son para todos? Claro, el tema de las terapias sustitutivas hormonales yo creo que se deben plantear, nosotros decimos tailored, o sea, como el saco hecho a medida, por el sastre, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay que negárselas a todas las mujeres, pero tampoco dársela a todas. Es decir, tenemos que identificar cuáles son las pacientes a las que sí se lo podemos dar y a cuáles no. Hay todo un grupo de pacientes a las que no se puede dar tratamiento sustitutivo hormonal, que nosotros decimos que está contraindicado. Son aquellas pacientes que de pronto tienen tumores que dependen de las hormonas. ¿Cuáles son esos tumores? Por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer de endometrio, el cáncer de ovario. Gente que tiene alta predisposición a las embolias, a las trombosis. Son pacientes que no son candidatas para hacer terapia de reemplazo hormonal, pero sí hay otras que se benefician y mucho con terapias sustitutivas hormonales. Por ejemplo, una señora que de pronto tiene sofocos todo el tiempo, o sea, calores, como le decimos. Sí, que están incómodos, ¿no? Que están muy incómodas, pero no una cosa que de vez en cuando tienen, sino que son prácticamente permanentes. Claro, ahí está. Bueno, esas hormonas, el abanico, Sí, ahí estamos, el abanico es el signo característico. Se benefician mucho con las terapias sustitutivas hormonales. De pronto una señora que tiene una osteoporosis, que se hizo una densitometría, que le da una osteopenia, que es una disminución, no es el grado de la osteoporosis, pero va siendo cada vez peor esa osteopenia, necesita tratamiento sustitutivo hormonal. ¿Para qué? Para poder evitar que seguir perdiendo hueso, ¿no? Claro. Entonces, esa también es una candidata, Claro, ¿no? claro. Y después, bueno, hay otras razones. Hay mujeres que prefieren hacer una terapia sustitutiva hormonal, por supuesto, hay distintos esquemas, distintos tratamientos, distintas formas de hacer el tratamiento sustitutivo hormonal, distintas vías de aplicación. Sí, ahora está el famoso chip que todo el mundo pregunta, Claro. ¿no? El chip, mirá. Sí. Ajá. Pero, por ejemplo, si vos tenés una señora que tiene cálculos biliares, no se lo podés dar por vía oral, se lo das por vía transdérmica. Una paciente hipertensa se lo da por vía transdérmica también. O sea que hay para cada una, por eso te digo que tiene que ver con esto de hacer un traje a medida para cada candidata, digamos, por así decirlo, ¿no? Qué bárbaro, que es todo un tema, ¿eh? Es Sí, un temón, sí, digamos. y es un tema que preocupa muchísimo. Sí, claro que sí. Ajá. Pero lo bueno es encontrar a alguien que tiene este tipo de especialidad dentro de la medicina y que tenga una relación tan estrecha con los oftalmólogos, de decirle al paciente, por favor, haga una consulta. Claro. Sí, Buenísimo. nosotros no nos tenemos que olvidar que en el caso del ginecólogo, el ginecólogo es el médico de atención primaria de la mujer. Tal cual. Es así. Nosotros pesquisamos oftalmopatías, o sea, enfermedades que tienen que ver con el oftalmólogo. Viene una señora y se pone a conversar con nosotros y empezamos a hablar y le tomamos la presión y de pronto detectamos que, ¿por qué? No nos olvidemos que la menopausia es sinónimo de riesgo cardiovascular. Ajá. La mujer está bárbara mientras tiene sus hormonas que la protegen. Pero una vez que esas hormonas ya no están, Mirá. el índice o la frecuencia de infartos de miocardio iguala o supera al varón. Mirá vos. Supera. Qué bárbaro. Es una Así novedad que, para bueno, nosotros, sí. es un tema, es muy importante. Nosotros servimos de pesquisa para hacer esa derivación en salud, porque generalmente la mujer va al ginecólogo una vez por año. Claro, y además es como una amiga íntima, ¿no? Sí, Porque sí. uno de verdad cuenta las cosas, me imagino que les contarán todas De las todo. dudas, los miedos. ¿Sabés lo que pasa? Que es una especialidad que acompaña en distintos momentos Claro. de la vida de la mujer. O sea, a veces a mí me pasa, viste, que recibo chicas que de pronto vinieron con su primer método anticonceptivo, que después tuvieron los hijos conmigo, que después ya están en otra etapa donde le das un tratamiento sustitutivo hormonal. Entonces, Claro. es como que, bueno, son cuestiones muy íntimas que deben ser tratadas con mucho respeto también. Claro que sí, ¿no? claro Que eso que es sí. creo que es una de las cosas más importantes, porque muchas veces es la única posibilidad que tiene una persona de sentarse a hablar de cuestiones que son tan íntimas, Exactamente, ¿no? claro, Por eso claro. hay que verlas desde el respeto también. Claro, Sí, y qué muchas maravilla. veces la confianza que brinda la médica ginecóloga en este caso es
tal que le preguntan, ¿me recomendás un gastroenterólogo? ¿Me sí. recomendás Mirá, un cardiólogo? claro. Totalmente. Es cierto, al menos es lo que yo sé, y no solamente para ellas, sino para alguien de la familia. ¿Tienen algún problema? Sí, Y a la totalmente. primera que llaman... Es el médico de cabecera de la mujer, por eso te digo que por ahí a veces con el devenir de los años y del tiempo es el rol, viste, que cumplía antes el médico clínico, Claro. que hoy está tan atomizado a veces, Es cierto. ¿no es cierto?, desdibujado en el sentido de que, bueno, por ahí sí. es una cuestión más de especializaciones y el ginecólogo cumple ese rol. Bueno, muchísimas gracias, Martita, Bueno, por Bárbara. haber estado con nosotros. Un encanto. Y la verdad, son muchos los temas que vinculan la ginecología con la oftalmología. Sí, totalmente. Así que, si tu tiempo lo permite, vamos a invitarte nuevamente para hablar de otras patologías que no solamente afectan a la mujer después de los 40, sino también antes, ¿sí? Bueno, perfecto, encantada. Un Muchas placer, gracias. Marta, un encanto, ¿eh? Y Bueno, Florencia, nos tenemos que despedir. sí, Liliana Moreno está como loca, sí, nos hace así, así, de todo, bueno. Espero que les haya gustado. Para mí Sí, fue un programa hermoso, súper interesante. Muy interesante, sí. Y sí. cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que quieran hacerla, la postean al Instagram doctora Amalia Escarza, que la vamos a pasar acá en el programa. Y nos vemos la semana que viene, Dale, Florencia. el martes nuevamente. Martes 17:30 por Canal Metro, aquí en A la Vista. Gracias. Buena semana.